Imagina un lugar en la Tierra donde nada parece tener sentido. Un continente vasto, helado, rodeado de silencio y misterio. La Antártida. El único territorio donde no hay ciudades, no hay países soberanos y donde todo está regulado por un tratado internacional que en teoría protege su naturaleza, pero que en la práctica limita enormemente quién puede explorar sus profundidades. ¿Por qué tanto secretismo? ¿Por qué tantos límites? A lo largo de los años, múltiples imágenes satelitales y testimonios de expediciones han revelado algo inquietante: estructuras que no parecen naturales, geometrías demasiado perfectas, formaciones que parecen pirámides, túneles que se adentran en la roca helada, como si bajo kilómetros de hielo se ocultara algo más que simples montañas. La idea es perturbadora: una ciudad prohibida enterrada bajo el hielo, invisible a la humanidad, una ciudad que nunca debimos encontrar. Pero entonces surgen las preguntas inevitables: ¿de quién es o era esa ciudad? ¿Por qué fue sepultada? ¿Y quién se asegura hoy de que nadie hable demasiado de ella? Algunos aseguran que las imágenes que circulan en internet de pirámides antárticas son falsas, simples trucos de sombras en el hielo. Sin embargo, otros recuerdan que los gobiernos y las agencias espaciales han censurado mapas y fotografías satelitales antes, cuando había algo que no debía mostrarse. Y es precisamente esa mezcla de evidencia visual, rumores y prohibición lo que han dado vida al mito. Bajo la Antártida yace una ciudad perdida, tan antigua como incomprensible, y su existencia cambiaría todo lo que creemos saber sobre la historia de nuestro planeta. Durante décadas, científicos y exploradores han fotografiado la superficie de la Antártida desde satélites y aviones de reconocimiento, y entre vastos paisajes blancos comenzaron a aparecer anomalías, formas geométricas que desafiaban toda lógica natural. Una de las más comentadas es la famosa pirámide antártica, una estructura colosal que parece emerger del hielo con ángulos tan precisos que muchos aseguran que no puede ser una formación natural. ¿Cómo es posible que en medio de un continente deshabitado exista algo con la apariencia de una obra arquitectónica? Los defensores de la versión oficial señalan que estas pirámides no son más que montañas erosionadas por el viento y el hielo, pero si observamos con detalle, las proporciones y simetrías son demasiado exactas, demasiado limpias para haber sido esculpidas por la naturaleza al azar. Más aún, se han reportado entradas en la roca que parecen túneles o accesos artificiales, lugares que, de confirmarse, podrían ser la prueba de instalaciones o ciudades ocultas bajo kilómetros de hielo. Algunos investigadores independientes aseguran haber encontrado en mapas antiguos referencias a tierras libres de hielo en la Antártida, lo que implica que en el pasado remoto pudo haber sido un lugar habitable. Si esas pirámides y túneles fueran reales, significaría que una civilización desconocida habría prosperado en ese continente antes de que quedara congelado. Y si es así, ¿qué pasó con ellos? ¿Se extinguieron? ¿O decidieron esconderse bajo el hielo? Lo inquietante es que cuando estas imágenes comenzaron a viralizarse en internet, muchas fueron eliminadas o declaradas errores gráficos. Pero la duda persiste: ¿son simples montañas? ¿O estamos ante las ruinas de una ciudad prohibida, construida en un tiempo que la historia oficial prefiere ignorar? Las historias sobre una ciudad oculta bajo el hielo no surgieron de la nada. Desde principios del siglo XX se han recopilado testimonios de expediciones misteriosas que supuestamente encontraron más de lo que podían admitir públicamente. Uno de los relatos más intrigantes habla de un equipo que, tras internarse en zonas remotas de la Antártida, descubrió entradas a cavernas subterráneas donde la temperatura era sorprendentemente cálida. Dentro, aseguraron haber visto restos de murallas, estructuras colosales y lo que parecía ser el vestigio de una civilización perdida. Este tipo de narraciones alimentó la idea de que existe una ciudad prohibida enterrada bajo kilómetros de hielo, protegida por las condiciones extremas y quizá por el silencio intencionado de quienes la conocen.
Algunos sugieren que pudo tratarse de una colonia de una civilización avanzada que miles de años atrás habitó la Tierra antes de las glaciaciones. Otros van aún más lejos, afirmando que no eran humanos como los conocemos, sino visitantes de otro mundo que establecieron ahí un enclave secreto. El mito ha crecido también porque muchas expediciones a la Antártida han terminado abruptamente, con información clasificada o simplemente sin explicaciones públicas. Se dice que incluso exploradores de renombre describieron haber visto tierras sin hielo, rodeadas de montañas con lagos subterráneos, como si algo se ocultara bajo la superficie. Es posible que existan zonas desconocidas, inaccesibles para el público común, donde esa ciudad aún permanezca intacta. Lo más inquietante es que cada vez que un investigador independiente intenta acercarse demasiado, surgen prohibiciones, restricciones aéreas o problemas logísticos que frenan cualquier avance. ¿Casualidad? ¿O una estrategia global para evitar que descubramos lo que se esconde bajo el hielo? Quizá el mito no sea un simple rumor, sino un secreto cuidadosamente protegido. Uno de los capítulos más oscuros y perturbadores que alimenta la teoría de la ciudad prohibida bajo el hielo está relacionada con el Tercer Reich. Se sabe que durante la Segunda Guerra Mundial, los nazis mostraron un interés inusual en la Antártida. En 1938, una expedición alemana viajó al continente helado y reclamó una zona extensa llamada Neuschwabenland. Oficialmente su objetivo era cartografiar el área y buscar recursos naturales, pero según teorías conspirativas y documentos nunca del todo aclarados, ese viaje tenía un propósito mucho más inquietante. Se especula que los nazis encontraron entradas a enormes cavernas bajo el hielo, donde instalaron bases secretas e incluso desarrollaron proyectos tecnológicos avanzados. Algunos afirman que allí se refugiaron después de la guerra e incluso continuaron experimentos relacionados con armamento desconocido y objetos voladores que hoy llamaríamos ovnis. La idea de que parte de la tecnología nazi provino de conocimientos ocultos adquiridos en la Antártida ha circulado por décadas. Más intrigante aún, tras la derrota del Reich, Estados Unidos organizó la famosa Operación High Jump en 1946, enviando una de las mayores flotas militares jamás vistas hacia la Antártida, bajo el mando del almirante Richard Byrd. Oficialmente era una misión de exploración científica, sin embargo, el despliegue fue desproporcionado para un simple estudio del clima. Lo más extraño, la operación fue cancelada abruptamente en pocos meses. Byrd, antes de regresar, llegó a declarar que el mayor peligro al que se enfrentaría la humanidad sería una fuerza que podría volar de un polo al otro en cuestión de minutos. ¿A qué se refería realmente? ¿Se trataba de un simple comentario sobre la aviación moderna o insinuaba la existencia de algo mucho más peligroso que se ocultaba bajo el hielo? En 1959, apenas unos años después de la misteriosa Operación High Jump, se firmó uno de los acuerdos internacionales más extraños y únicos en la historia de la humanidad, el Tratado Antártico. Según la versión oficial, este pacto tenía como objetivo preservar el continente para fines pacíficos y científicos, prohibiendo cualquier actividad militar y asegurando la cooperación internacional en la investigación. Hasta aquí, todo parece noble y altruista. Sin embargo, lo inquietante es que este tratado fue respaldado de manera unánime por potencias que en aquel momento estaban enfrentadas en plena Guerra Fría: Estados Unidos, la Unión Soviética, Inglaterra, Francia y más de una docena de países con intereses opuestos de pronto coincidieron en algo. Nadie debía reclamar ni explotar la Antártida. Resulta sospechoso que las naciones más poderosas, siempre dispuestas a disputarse territorios y recursos, decidieran congelar para siempre sus ambiciones sobre un continente entero que, según estudios, posee enormes reservas de petróleo, gas y minerales. ¿Es creíble que de repente la codicia desapareciera? ¿O hubo un motivo mucho más fuerte para silenciar y restringir el acceso al continente? Hay quienes sostienen que el tratado no fue un acto de buena voluntad, sino una estrategia para ocultar descubrimientos que podrían alterar el orden mundial. Ruinas antiguas, tecnologías desconocidas o incluso pruebas de presencia extraterrestre. Lo cierto es que hasta hoy, la Antártida sigue siendo un territorio casi inaccesible para el público común. Las zonas autorizadas son mínimas
y los vuelos comerciales sobre el continente están restringidos, como si se quisiera mantener un secreto a toda costa. Y ese secreto, según algunos, tiene que ver directamente con la existencia de la llamada ciudad prohibida bajo el hielo. Con el paso del tiempo, el mito de la ciudad bajo el hielo se ha reforzado gracias a supuestas filtraciones y testimonios que, aunque nunca fueron reconocidos oficialmente, circulan como piezas de un rompecabezas inquietante. Uno de los relatos más conocidos proviene de presuntos exmilitares estadounidenses que participaron en operaciones de reconocimiento en la Antártida. Según ellos, fueron testigos de estructuras imposibles, entradas talladas en la roca, túneles que se adentraban en la oscuridad y luces extrañas que parecían provenir del interior del hielo. Incluso llegaron a afirmar que se toparon con máquinas o instalaciones que no podían atribuir a ninguna nación conocida. Otros testimonios provienen de científicos que trabajaron temporalmente en bases antárticas. Algunos aseguran haber recibido advertencias directas de no explorar zonas restringidas. Hay historias de expediciones que, tras ingresar a áreas prohibidas, nunca regresaron o que, tras volver, sus miembros fueron silenciados, obligados a firmar acuerdos de confidencialidad o, en los casos más extremos, declarados desaparecidos en accidentes oficiales. Uno de los rumores más repetidos habla de satélites que han detectado anomalías térmicas en lugares donde no debería haber más que hielo sólido. Imágenes que nunca llegaron a hacerse públicas, pero que algunos filtradores describen como estructuras hexagonales gigantes y zonas que desprenden calor desde el subsuelo. Quizá lo más perturbador es que en varios foros y entrevistas, personas que aseguran haber trabajado en la Antártida coinciden en una advertencia. Hay algo ahí que no debe ser descubierto por la humanidad en este momento. Una frase que plantea más preguntas que respuestas. ¿Qué puede ser tan grande, tan peligroso o tan revelador como para mantenerlo en absoluto secreto? Si las filtraciones y testimonios ya parecen inquietantes, lo que realmente enciende la imaginación y el miedo son las teorías extremas que intentan explicar qué hay oculto bajo el hielo. Algunas de ellas rozan lo fantástico, pero su persistencia en el tiempo las vuelve imposibles de ignorar. Una de las más difundidas asegura que la Antártida no es solo un desierto de hielo, sino el último vestigio de una civilización perdida, la Atlántida. Según esta hipótesis, lo que yace bajo kilómetros de hielo serían ruinas de una ciudad antigua, con templos, pirámides y tecnología que desafía nuestro entendimiento. Esta teoría se apoya en mapas antiguos, como el famoso mapa de Piri Reis, que representaba la Antártida sin hielo mucho antes de que fuera cartografiada oficialmente. Otra corriente va aún más lejos y habla de presencia extraterrestre. Se dice que lo que ocultan no son ruinas humanas, sino bases alienígenas activas, escondidas en enormes cavernas subglaciares. Estas instalaciones habrían sido descubiertas por los nazis, protegidas después por potencias internacionales y vigiladas hasta hoy. Serían la explicación de las declaraciones enigmáticas del almirante Byrd y de las extrañas luces que exploradores afirman haber visto en el cielo antártico. Finalmente, existe una teoría todavía más perturbadora, la de la tecnología prohibida. Según esta versión, bajo el hielo se esconde una fuente de energía inimaginable, tal vez de origen natural o artificial, capaz de revolucionar al mundo, una energía libre y limpia que pondría en jaque los intereses de gobiernos y corporaciones. Y por eso, dicen, la ciudad prohibida sigue siendo un secreto bien guardado. Pero si todo esto es cierto, surge la pregunta inevitable: ¿qué pasará el día en que alguien logra revelar lo que realmente duerme bajo el hielo eterno? Lejos de ser un tema del pasado, la Antártida sigue generando titulares y especulaciones. En los últimos años, imágenes satelitales de Google Earth han circulado por internet mostrando lo que parecen ser estructuras gigantes en medio del hielo, entradas en forma de arcos, formaciones simétricas e incluso lo que algunos describen como pirámides antárticas. Mientras unos las atribuyen a simples formaciones naturales, otros sostienen que son restos visibles de algo mucho más grande. A esto se suman expediciones recientes rodeadas de misterio. Figuras de poder y personajes influyentes han viajado en secreto a la Antártida. Políticos,
Magnates de la tecnología e incluso líderes religiosos han aparecido en listas de visitas oficiales al continente helado, aunque casi nunca se explica el motivo real. ¿Qué buscan en un lugar tan inhóspito y aparentemente irrelevante para la política global? Por otra parte, científicos han detectado fenómenos inexplicables: lagos líquidos bajo kilómetros de hielo, señales electromagnéticas anómalas y emisiones de calor en zonas donde no debería haber nada. En 2016, un equipo de investigación reportó un hallazgo que cambiaría la historia, pero nunca más se volvió a hablar de ello. El informe fue retirado y los medios dejaron de mencionarlo. Incluso, hay rumores de drones y satélites que han sido derribados o interferidos cuando intentaban explorar ciertas áreas. Y aunque oficialmente se habla de fallos técnicos, las sospechas crecen. ¿Qué clase de instalación secreta necesita ser protegida con tanta insistencia? Lo cierto es que en pleno siglo XXI, con toda la tecnología a nuestro alcance, la Antártida sigue siendo un territorio lleno de sombras, y cada nueva anomalía que aparece solo aumenta la sospecha de que bajo el hielo se esconde un secreto que podría redefinir nuestra historia y nuestro futuro. Tras siglos de exploraciones, expediciones secretas y teorías conspirativas, la pregunta persiste: ¿qué se oculta realmente bajo el hielo de la Antártida? Cada descubrimiento parcial, cada filtración, cada anomalía detectada por satélites o por equipos científicos independientes parece apuntar a algo más grande de lo que podemos imaginar. Si la ciudad prohibida existe, no es solo un misterio arqueológico. Podría ser la clave de secretos que transformarían nuestra comprensión de la historia humana, la tecnología y tal vez de la propia vida en la Tierra. Civilizaciones desaparecidas, energías ocultas, tecnología que desborda cualquier capacidad moderna. Incluso teorías más extremas plantean la posibilidad de contacto con entidades no humanas, dejando una sombra de lo imposible flotando en nuestra realidad. Y mientras la mayoría del mundo sigue creyendo que la Antártida es un desierto inerte y congelado, la verdad podría estar escondida bajo kilómetros de hielo, protegida por tratados, censura y silencio absoluto. Cada expedición, cada base militar, cada anomalía ignorada por los medios se convierte en un fragmento de un rompecabezas que nadie parece querer resolver. Tal vez nunca sepamos la verdad completa. Tal vez los secretos del hielo están destinados a permanecer prohibidos, ocultos a la mirada de la humanidad. Pero hay algo cierto: mientras el hielo siga cubriendo esa ciudad olvidada, mientras el silencio siga siendo impuesto, el misterio seguirá vivo, y cada imagen, cada filtración, cada relato nos recuerda que lo prohibido bajo el hielo podría cambiar nuestra percepción de todo lo que creemos saber, porque lo más aterrador de todo no es lo que hay bajo el hielo, sino lo que nos han hecho creer que no existe. ¿Y tú qué opinas? ¿Son estos enigmas de la Antártida parte de nuestra historia o pistas de algo mucho más grande? Te leo en los comentarios. Y si este dato te pareció interesante, suscríbete a DatoCrack TV, porque aquí se encuentran los misterios del mundo que no conocías.